Hola, ¿qué tal? En este videoclip les vamos a hablar sobre algunos de los temas que se están analizando en el segundo semestre de bachiller. Vamos a empezar hablándoles sobre la economía, la sociedad y la región que existía en la Nueva España. En la Nueva España se aplicaban derechos que tenían que ver con la convivencia y con la encomienda de las tierras. El derecho fundamental era que todo varón entre 18 años de edad estaba visto como un encomendadero y tenían que pagar un tributo al rey. Asimismo, el 20 de marzo de 1524 alegaba que eran soldados y así evitarían que fueran poblados por los españoles. Consistía en que los encomendadores que tenían tierras quitaban a los líderes de los indios y entregaban tributo a los caciques. Su misión desde la visión política era mantener el control político del pueblo y a cambio de esto recibían una fracción del mismo. Una cuarta parte era para la construcción de templos y lo demás era para el rey. A finales de 1580 se encontraban ya alrededor de 480 tributantes, y de Puebla eran 30 o 40 que fueron desapareciendo en el siglo XVIII. Disminuían, pero no desaparecían. Como no lo consiguió, protegió los castillos encomendados y poner el habla del castellano. ¿Qué es la encomienda? La encomienda fue una institución socioeconómica mediante la cual un grupo de individuos debía retribuir a otros en trabajo, especie o por otro medio, para disfrutar de un bien o una prestación que hubiesen recibido. Acatlán, Atlisco, Puebla, Tehuacán, Zacatlán y Cholula fueron algunos de los pueblos que pertenecieron a la corona. Estos eran súbditos del rey, quien concedía las encomiendas directas a través de los representantes por medio de los conquistadores. Carlos V despide las leyes de los Burgos, que prohibía la transmisión hereditaria de las encomiendas. El 30% de la producción agrícola era el mismo objeto dispuesto a la concentración de nuevas generaciones y Carlos V procedió a legalizar los repartimientos. A continuación veremos el siguiente tema que es los principales grupos de encomiendas en la región de Puebla. El principio de la corona española expidió diversas leyes para prohibirlas, como la Real Cédula de 1523. Como no la consiguió, impuso la obligación de evangelizar y enseñar el castellano para proteger a los nativos encomendados. Por lo tanto, las principales encomiendas en el estado de Puebla son Acatlán con 5, Atlisco con 1, Chiautla con 1, Cholula con 1, Huauchinango 3, Huejotzingo 1, Izúcar 7, Metepec 4, San Juan de los Llanos 2, Puebla 2, Tecali 1, Tehuacán 5, Tepeji 1, Tetela del Río 3, Tlapa 1, Tetela del Volcán 1, Teciutlán Atempa 1, Tepeaca 4, Tepozchula 10, Zacatlán de las Manzanas 2. ¿Qué es latifundio? Es una finca rústica de amplias dimensiones. Se trata de una explotación agraria de gran extensión. Vamos a pasar al tema del auge, la crisis y la recuperación económica en la Nueva España y en Puebla. Durante los siglos XVI y XVII, el territorio experimentó una gran pujanza económica. No solo se consolidó como una importante región agrícola, sino además se convirtió en ganadera industrial. Debido a la corona, en el tercio del siglo XVII, para ese entonces ya se había consolidado una importante zona agrícola en los alrededores de Puebla. Lo anterior coincide con el momento en el que comenzaron a repartirse las mercedes en la parte de Atlisco e Izúcar. En menos de 13 años coincidieron con 15 mercedes de tierras y varios permisos para cultivar la caña. En cuanto a la Mixteca, se convirtió en una zona productora de tintes derivados de grana, cochinilla y una zona de chela que se convirtió en un importante polo de desarrollo. Alonso Gómez permitía dar grandes donativos para la construcción de conventos, ya que en Puebla se producían grandes cantidades de estos. Mientras Puebla diversificaba su perfil productivo financiando su importancia como centro comercial y manufacturero. En el valle de Tehuacán, la actividad que destacó fue la producción de carne.
Sin embargo, para el siglo XVIII, el resto de la Nueva España experimentó un periodo de desarrollo económico. En el caso de Puebla, la drástica disminución en el número de obrajes se reflejó en la situación económica del país. En 1746, Juan Villa y Diego Antonio se dieron cuenta de este hecho. Ambos autores coincidieron en afirmar para la decadencia de los obrajes de Puebla. En cuanto a la Sierra Norte, también se presentó un desarrollo bastante acelerado. En el Zacatlán se convirtió en una de las poblaciones del IPC. Lo mismo sucedió con las tierras situadas al sur de Huaquechula, ya que fueron utilizados para la siembra de caña destinada para la producción de azúcar y de aguardiente, y volvió a reactivarse para abastecer mercados cada vez más lejanos. A continuación veremos otro tema que viene siendo el desarrollo de la sociedad y las ciudades coloniales. Tenía una idea clara como afianza de los terrenos. Felipe II se retira a la pacificación de nuestros dominios. Mayormente los centros españoles surgen por iniciativa privada. Los españoles recibían una capitulación que era el derecho de fundar un nuevo centro de población, o sea, que se distribuían las caballerías o las peonías alrededor o a lo largo de toda la Nueva España. De estos se elegía a los funcionarios. Recibía para poder poblar. Si juntaba a los funcionarios era para poder recibir la jurisdicción. Derecho de magistradores. Consiste en la concesión de la corona, para hablar de tierras recién conquistadas, a cambio de la obtención de títulos, y pagaban los expedicionarios. Las ciudades eran de 3 categorías: villa, ciudad y lugar. A la población indígena se le llamaba congregación. Esta debía estar situada en un lugar donde tuviera un ambiente agradable, recursos naturales, agua y una ubicación que facilitara la comunicación y el comercio con la metrópolis. Se sugería que fueran edificados para las ciudades indígenas para continuar con la evangelización. Se debía señalar las zonas de masonas y haciendas de las que se elegían. Ahora les vamos a explicar cuál era la estructura de la sociedad en la Nueva España. Los estratos socioeconómicos. Un ejemplo es los funcionarios reales. Es la clase gobernante de la Nueva España: virrey, prelegados y burócratas. Al principio era solo guapchupines, pero con el paso del tiempo integró a los criollos en los puestos medianos y bajos de la administración colonial. Los propentados era otro grupo socioeconómico, era el más poderoso, estaba formado por españoles y criollos. Estos se dedicaban a la minería y el comercio, y eran hacendados que eran dueños de obrajes populares. Eran criollos y mestizos adinerados. Los propietarios del negocio, haciendas y comercios que, de regular tamaño, se dedicaban a actividades primarias. Estos eran élite secundario. Pequeña burguesía. Familias dedicadas a operaciones comerciales en pequeña y mediana escala eran dueños de pequeños trapiches, recuas de mulas, posadas, tiendas, etc. Artesanos. Vivían a las afueras de los ranchos urbanos. Trabajaban en las haciendas y ranchos. En las plantaciones de artesanos eran predominantes mestizos y mulatos, pero incluían a un número considerado. Pasamos al siguiente tema y al último, que viene siendo la sociedad porfirista. La situación social durante el porfiriato no sufre grandes transformaciones. En esta tenía que haber un respeto a las condiciones que existían en la época colonial. En esta había clases altas, y estas eran integradas por los miembros del clero, los militares extranjeros, funcionalistas del gobierno, comerciantes, hacendados y los latifundistas.
La sociedad porfirista era la clase media, integrada por los profesionistas, que eran los maestros, médicos y periodistas, y los de la clase baja integradas por los campesinos, obreros y artesanos. De acuerdo a la política, el gobierno del general Díaz, la participación y orden social eran requisitos para lograr el proceso económico, sin importar, para ello tuviese que recurrir a la fuerza para imponerse cuando fuera necesario. El régimen se olvidaría. El porfiriato. De la injusticia y de la desigualdad social y se dio a la tarea de impulsar el crecimiento económico a través del fomento inverso extranjero. Fomenta la llegada de los extranjeros y consolidación de una pequeña industria y comercialización, la cual estaba conformada por extranjeros y unos cuantos mexicanos, así como españoles, ingleses, franceses y estadounidenses. En esto aumentó la clase de obreros. El aumento de la clase obrera. La mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura, ya con una tranquilidad política y un gobierno centralizador en Puebla. A partir de la década de 1800 recobra prestigio y nivel de vida. Los poblanos solían acudir a teatros, Guerrero y Principal. La sociedad. Se abre la sala cinematográfica en la calle Mercedes llamada Pate. 4 años después se pudo observar el primer auto llevado a la ciudad por el presidente municipal don Francisco. En 1902 era reservada y veía con desagrado cualquier conducta que atentara con las buenas costumbres. La sociedad de las campanas de todos los templos se organizaba con el retoque en la vida cotidiana. De acuerdo con la situación política, se aceptó la dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz renunció a sus derechos políticos y se entregó a la disipación. Esto dio un importante flujo migratorio, porque empresarios poblanos decidieron incrementar la jornada laboral de 12 a 14 horas diarias. Además, se implementó un horario nocturno, y esto ocurrió en los años de 1900 y 1902. La Ley de Construcción Pública de 1888. Se resumieron todas las ideas de educación. Primera norma educativa del porfiriato. En Puebla. Mauricio Martínez, gobernador, impuso la educación por medio de la Ley de Instrucción Pública, emitida el 27 de marzo de 1893. Secretario de Fomento de Institución Pública de Puebla. Estableció muchas... Y Ley de Construcción de 1893. Educación primaria en elemental y superior. Hasta 1900 empezó a impartir el nivel superior en Puebla.